Muchas gracias por vuestra asistencia y feliz año a todos, a los que no haya visto. Y bueno, pues comenzamos esta charla del mes de enero con una charla interesantísima de Enrique Viruega, nuestro socio, amigo, miembro de la academia, y que nos va a hablar de la emisión de indígenas de los territorios españoles del Golfo de Guinea de 1940, realizado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid. La verdad que el tema es interesante, promete y nada, Enrique, cuando quieras. Pues muy bien, pues vamos al lío. Bueno, eh, pues lo que vamos a hablar es lo que nos ha dicho Julián, que es sobre la misión de indígenas del territorio español del Golfo de Guinea. Esta misión de indígenas es una misión que desde 1931 está en uso con nada menos que 15 misiones diferentes y tiene la característica de que ha sido impreso en diferentes técnicas: calcografía más tipografía y litografía. La única de esas 15 series que fue realizada en litografía es estos tres valores. Y como me pareció interesante esta emisión porque está realizada en litografía, pero en el método de offset. Significa que no es litografía plana, como pueden ser las emisiones de Fournier de Burgos o como pueden ser las emisiones de Portabella de Zaragoza. Tiene un sistema de fabricación más parecido a lo que hacía Fournier de Vitoria por medio de rodillos. Y esto es importante conocer porque tendremos que sabremos entonces cómo es la construcción de, vamos a llamarles piedras, pero en este caso serían de los pliegos definitivos, ¿no? Cómo se forman, ¿no? Bueno, podemos ver aquí, voy a hacer más pequeño esto para verlo mejor la pantalla, como primera carta, una carta circulada con los tres de valores de la serie, circulada el 30 de mayo de 1941 y en este caso con una tarifa de 70 en lugar de los 75 que corresponderían, pues sinceramente, pues porque o sencillamente, porque igual no había llegado todavía las comunicaciones a Guinea y no sabían que había subido las tarifas a 75. Lo que vamos a ver en este trabajo es, bueno, vamos a ver un poco el objeto y el alcance, hasta dónde llega esto, la serie, un poquito de litografía por tener una ligera idea, marcas de cuño primitivo, bloques reportes, cuáles eran los fallos de plancha auxiliar y planchas intermedias, fallos de plancha definitiva, fallos de fabricación temporales, uso de la emisión y conclusiones y principales aportaciones que dejo con este trabajo. Bueno, el objeto de este trabajo es dar a conocer esta emisión guineana que, aparte de esto que ahora estamos explicando, pues no, hay muy poco o nada escrito. Realmente muy poquito escrito, pero no hace referencia en ningún caso a cómo se fabricó ni a cómo se formaron sus planchas. En noviembre de 2022 di una charla similar a esto, con esta misma estructura, donde presenté este estudio, donde hasta aquel momento no había publicaciones de referencia y lo he estado actualizando durante estos días, pues ya con un año y pico han salido otras piezas, he visto otras cosas y está actualizado. El alcance temporal del trabajo pues comprende desde 1940 hasta 1941. Bueno, esta es la serie. La serie consta de tres valores, 5 céntimos, el 20 y el 40. Son los mismos diseños que la serie calcográfica de 1931 y son unas composiciones fotográficas de una mujer pamúe con cesto al lado del río Utoki, y el 40 céntimos que es un indígena Bugeba y un lingo Balengue. O sea, el hombre es de una raza y el niño es de otra raza. Veremos luego por qué. Este es el diseño de pescadores. ¿Y de dónde viene? Pues viene de dos fotografías. Una de las fotografías lo podemos ver en esta postal. Vemos que de aquí han sacado el entorno, la mujer en la barca, y luego el pescador que está girado, pero este diseño viene de esta otra foto. Esto es un pamue. Entonces, de aquí ha salido la composición de este sello. En el caso de los tambores, que ya hemos visto encima que son de dos razas diferentes, vienen lo mismo, de dos fotografías diferentes. Aquí podemos ver
el indígena con tambor, y aquí podemos ver el niño tocando el tambor, y la persona pues hizo el diseño basado en esos dos dibujos. Bueno, una curiosidad sobre cómo sacaron. Estos sellos se imprimen en pliegos de 100, de 10 por 10. Ya es una parte importante pues para hacernos una idea de cómo podrían ser los bloques reportes y las piedras auxiliares. Bueno, la emisión, si vamos a los catálogos, está catalogada como la emisión de 1941, sin numeración en el reverso, impresión basta, el papel es bastante malo, muy malo, y un dentado de 10 un cuarto. Pero, sin embargo, aquí podemos ver una carta certificada a Manchester desde la isla desde Santa Isabel de Fernando Po el 18 de diciembre de 1940. Esto significa que circuló antes de 1941. Lleva 0,70 céntimos de franqueo y 0,70 céntimos de derecho de certificado según tarifas de 10 del 1 del 39. Lo cual significa que en adelante tenemos que hablar de ella como la emisión de 1940 y no de 1941. Recientemente, no hace mucho, ha caído en mi poder esta pieza que está en mi colección, que es extraordinaria, y está circulada el 28 de noviembre, así que hay que volver a echar para atrás, y ya nos vamos al mes de noviembre. Es una carta con valor en sellos de 3,9 pesetas, 70 de franqueo, 70 de derechos de certificado, 2 pesetas de sobreporte aéreo y los 50 céntimos de sobreporte aéreo adicional en Canarias. Realmente, desde abril o mayo, había pasado el sobreporte a ser una peseta. Aunque todavía no sabemos cuándo se produjo el cambio, parece ser que aquí tendría que haber sido una peseta y no 50 céntimos el sobreporte nacional. Sin embargo, esta carta para mí, que es extraordinaria, nace el 28 de noviembre de 1940 de Santa Isabel de Fernando Po, con destino a esta población de Pforzheim en Baden, en Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero en Liverpool, lo vemos porque aquí tenemos el 5746, la carta se retiene, condemned, está retenida, la dejan retenida. Y será en 1946, estamos hablando de 6 años después, cuando la censura británica libere la carta. Y entonces le pone release. En este caso, la carta puede volver a circular y vuelve a ser cogida por el censor norteamericano, que era de la zona donde estaban las tropas americanas en Alemania. La carta es nuevamente abierta, nuevamente censurada. Aquí vemos la censura americana con el MIL-CEN Civil Mails, Military Censorship Civil Mails, y al final recibe el pase para que sea entregada a destino. Total, 6 años después llega a destino esta carta, lo cual, bueno, para mí es una carta muy singular, de carta retenida durante la Segunda Guerra Mundial. La litografía offset es bastante sencilla, se basa en el mismo principio de la litografía, donde hay una repulsión recíproca entre el agua y los elementos grasos. La diferencia está que en lugar de ser una litografía plana, donde la impresión va directamente del papel a la plancha, aquí hay 3 rodillos, donde un rodillo se entinta, pasa a un rodillo de caucho la imagen, se lo pasa al papel, gracias a que también hay otro cilindro que está presionando para que ese traslado o transporte de la imagen se consiga. Y esto es importante porque el hecho de que una imagen esté rodando significa que al menos se va a repetir 2 veces sobre la impresión del papel. Normalmente eran láminas de zinc, de aluminio, algún tipo de material bimetálico y siempre con espesores muy pequeños para poder enrollarse adecuadamente y que no tuviese bultos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, yo pienso que la litografía se obtuvo a través de una fotografía porque si vemos el sello de 1931 en calcografía y vemos el grabado en litografía offset, pues ya vemos que la calidad de grabado no tiene nada que ver. Fijémonos en las líneas del río, fijémonos en las líneas del cielo, en los textos, bueno, es mucho más bonito el calcográfico. Luego, pues, si pasamos la mano, veremos que en la calcografía, aparte de que se va a ver parte de lo que es el sello como en volumen por la parte de atrás, como ranurado, en el caso de la litografía apenas vamos a sentir una rugosidad del grabado. Entonces, solo por atrás o por el tacto seríamos capaces de diferenciarnos. Bueno, ¿cómo se formó esta plancha? Tenemos un cuño primitivo,
De ahí sacamos una plancha auxiliar que va a tener sus fallos. Con esa plancha auxiliar de 5 valores formamos la plancha preliminar o bloque reporte principal. Con este bloque de reporte se construye una intermedia de 2 bloques reportes y repitiéndolo 2 veces sacamos el pliego completo. ¿Qué significa? Voy a tener en cada sello unas señales, unos fallos o unos aspectos propios del cuño primitivo. Voy a tener en los 5 sellos unos fallos de plancha auxiliar concretos. Voy a tener otros fallos a la hora de construir el bloque reporte por tener que repetir las 5 líneas. Voy a volver a tener fallos de plancha intermedia y voy a tener los fallos de cuando lo paso a la plancha definitiva y los fallos que se producen durante la fabricación. Si estuviésemos hablando de litografía plana, lo rojo no tendríamos. Bueno, voy a tomar solo un valor, porque si no sería eterno esto, el de 40 céntimos, como ejemplo para la identificación de marcas de fallos que definen cada tipo de los bloques reportes, ¿no? Muy bien. Marcas de cuño primitivo. Hablamos de esa primera parte. Tenemos el sello de 40 y estos son los principales fallos. Un puntito, un corte en las líneas, otro puntito aquí, un corte en la línea, un fallo en el cielo, otro puntito debajo de la P, un puntito encima de la S, como una especie de puntito en la zona de la R. Aquí tenemos otro puntito al lado de la F y finalmente una rotura de las rayas que es muy significativo, se ve muy rápido. Esto se va a repetir en todos los sellos. Se notará más o se notará menos en función del entintado. Bueno, me faltaba otro puntito encima de nacional. Con todo esto sabemos ya los fallos de cuño, ¿no? Vayamos a los fallos de plancha auxiliar. Los fallos de plancha auxiliar son fallos que se repiten, en este caso, creo que se ve bien arriba, en la primera y en la sexta columna. O sea, porque es un rodillo. Todos estos, a diferencia de la litografía plana, van a tener un fallo. Y todos estos van a tener el otro. Si vamos a otro ejemplo, fallos en la tercera y octava columna, que vemos este puntito, lo vamos a tener en la columna tercera y en la otra columna tercera. O sea, ya vemos, tenemos aquí 5 y aquí otros 5. Esto se repite siempre en toda la línea. En toda la línea. Es una diferencia importante que hay que buscar cuando hablamos de litografía offset. Bueno, vayamos a los fallos de plancha preliminar o de bloque de reporte, lo más común que hablamos, los 25 sellos de un bloque de reporte. Vamos a ir de 5 en 5, no me voy a detener mucho, y vamos a ir viendo, voy a ir sacando, solo he puesto 1 o 2 características para no liar mucho la pantalla. Pero aquí lo que hay que buscar es que esto se repita siempre en las posiciones 1 del bloque de reporte. O dicho de otra manera, como son 25 sellos, en cada pliego de 100 habrá 4 tipos 1, 4 tipos 2, 4 tipos 3, 4 tipos 5, 4 y 4 tipos 5. De T6 a T10, lo mismo, es sacar esos pequeños fallos que se repiten, pues solo por el mero hecho de haber trasladado el diseño. Algunos son muy significativos, se ve muy rápido, este corte se ve muy rápido, esta raya se ve extraordinariamente y es muy rápida. Del 11 al 15, bueno, pues los fallos que diferencian. Veamos rápidamente lo que se había dicho al principio, fallo de cuño. Mira qué fácil se ve aquí, mira qué bien se ve aquí. Aquí ya casi ni se ve, aquí se ve perfectamente. Esta rotura se ve, se ve, se ve, se ve, se ven todos. Veamos del 16 al 20. Este es muy curioso, este es uno también de los que más fácil se ve. Es como si se hubiese caído un pelo, es muy fácil de ver. Probablemente se rayó y al rayarse pasaría el agua, se quedaría ahí y no, la tinta se quedó marcada. Y aquí tenemos los siguientes fallos. Fijaros este puntito de aquí. Aquí vemos una pequeña mancha que luego hablaremos de ella. Y finalmente, para no aburriros, estos son ya los fallos que van del 21 al 25 para poder diferenciarlos. Hay algunos, siempre es bueno tener, cuando uno se pone a trabajar en esto, tener la referencia y, por ejemplo, el 22 es muy fácil porque enseguida vemos el golpe de la R. Hay alguna serie de fallos que son muy fáciles de ver, o aquella raya aquí,
o algún punto que se ve muy claro. Y en el caso de tener un gran bloque de sellos, una vez encontrado los 3 o 4 claves de la emisión, es más fácil reconstruir y hacernos una idea de dónde está, ¿no? Bueno, el traspaso en la planta auxiliar genera menos fallos que el bloque reporte, pero aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es esta pequeña mancha? Esta pequeña mancha, cuando se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, porque hemos hecho una primera parte, una segunda parte. La posición 19, o sea, el tipo 19 con la posición 34 y el tipo 19 con posición 39, vemos que la 19 y la 39, ¿cómo quedan en la posición? Y ahora veamos que en la parte de abajo, en la posición 84 y la posición 89, o sea, estas dos de abajo, vemos que la gota que se ha formado es muy parecida. Es como si primero hago esto y cuando voy a hacer la segunda parte me queda más grande la mancha, pero no pierdo las marcas de bloque reporte. Fijaros, esto que es de bloque reporte y esto está aquí que se ve poco, aquí se ve mejor y aquí se ve también muy bien. O sea, no es tan difícil encontrar. Vamos a ver un ejemplo ahora de lo que sería de plancha definitiva. Cuando paso esa segunda plancha auxiliar de 2 bloques reportes a 4 bloques reportes. Bueno, en este caso se repite siempre en la posición 95. El grabado se ha extendido y ha cortado la línea. En este caso hay un punto sobre la C, que es muy fácil de ver, y son 2 ejemplos, por no poner aquí una barbaridad de ellos. Bueno, fallos de proceso temporal. Los de proceso temporal, para poder diferenciarlos, hay que ver que no siempre se repiten. A veces pueden repetirse durante un tiempo y encontrar 2 o 3. Yo para pasarlos a fallos de plancha definitiva, al menos he tenido que encontrar 10 sellos con el mismo fallo. Si no, lo dejo en stand-by, lo dejo en espera como fallo temporal. En este caso, como ejemplos de fallo temporal, he elegido una carta que me gusta mucho encontrar cartas como estas, por ejemplo, que le puedes encontrar los 3 valores circulados. En este caso, vamos a ver, tenemos roto la parte del timbre, tenemos roto la parte superior del 5, son 2 ejemplos de roturas, pero propias del proceso. Por ejemplo, esta rotura, si no recuerdo mal, tengo 5, pero en 2 pliegos que tengo completos no lo he encontrado. O sea, tuvo que ocurrir durante un tiempo, pero no mucho. Esta carta, bueno, una carta circulada con destino a Estados Unidos, franqueada con 75 céntimos, para una carta al extranjero de hasta 20 gramos. Podía haberse franqueado con 40 céntimos, porque Estados Unidos formaba parte de Uruguay. Y me gusta mucho porque está triplemente censurada en Pata, en Nigeria y en Nueva York. Bueno, veamos algunos fallos más de proceso temporal. Aquí vemos en Golfo, vemos cómo ha quedado un punto blanco y nos ha hecho esta forma extraña de la G. Aquí, pues parece una H, ¿no? Se ha juntado la I con la U, es una mancha negra, ¿no? Y en este caso, pues hay unas roturas de marco, ¿no? Como podemos ver aquí. Bueno, el uso de la emisión, ¿no? En este caso, lo que les enseño es una carta circulada con 15 sellos, nada más y nada menos. ¿Por qué 15 sellos? Bueno, pues porque en 1941, 42, 43, uno de los problemas que había es que no había valores altos sin embargo, habían subido las tarifas bastante. Estamos hablando de una carta que necesitaba 4,5 pesetas, donde lo más alto que teníamos era el de 40 céntimos. Luego ya empezaron a sacar algunos sellos de franco habilitados y tal, pero en un principio hay cartas con muchos sellos, lo que las hace muy, muy bonitas, ¿no? En este caso es una carta de los que 0,75 forman parte del franqueo, 0,75 es un derecho de certificado, y aquí sí se pagó la peseta de sobreporte adicional a Canarias, de 1940. Y, y luego lo que lleva son las 2 pesetas de sobreporte aéreo de Alemania, según tarifas del 15, del 6, del 40. Y bueno, la letra D, que nos viene a decir que fue censurada en la oficina de Múnich. Esta otra carta, que a mí también me parece muy bonita, es una carta circulada a Irlanda, no es un destino muy común
Yo, de todas las cartas que tengo de Guinea, es la única que va a Irlanda y lleva la ruta de Nigeria. Vemos que pasa por Lagos y por Calabar, ¿eh? Y la carta se franquea se franquea en exceso con 80 céntimos, debió ser 75, pues probablemente tenía dos sellos de 40 y los puso, según tarifas de mayo del 41. Está censurada en Santa Isabel. Para los que les gustan las censuras, es una censura que creo que debía ser de goma o algo así, porque poquísimas veces se ve completa, se ve bien estampada. Se vuelve a censurar en Lagos, eso lo sabemos por el PP 22, y en estas fechas, con la corona, era censura de Lagos, en Nigeria, y finalmente se censura en Irlanda con este bonito marca, donde además lleva la marca, bueno, la marca en inglés, que es el Lazy by Censor, está en inglés, pero luego también está en su segundo idioma, en gálico. Y entonces, bueno, a mí personalmente me parece muy bonita ver las tres censuras y bueno, si estamos hablando ahora de protección de datos, pues fíjate lo que, lo que pudieron leer y cuántas personas leyeron la carta de este señor. Bueno, esta carta también es maravillosa. Esta me encanta también. Es una carta de Santa Isabel de Fernando Po que va a las Martinicas, colonia francesa, islas francesas, el 25 de noviembre del 43 y llega en mayo del 44. Hombre, tarda bastante, pero no, joder, tener en cuenta que estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O parte. La carta se franquea en exceso con 80 céntimos, debió ser 75. Debía ser común, es que tampoco era tan fácil hacer 75, porque teníamos el de 40, el de 20, el de 5, pues no sé, lo harían así. Tenemos una censura de Santa Isabel, vuelvo a decir, dificilísima en violeta encontrarla entera y que se pueda leer entera. Este también la hay en azul. Joder, Hacienda se ve que entró porque le puso el sello, que está puesto dos veces hacia arriba y hacia abajo, lo que hace que quede aquí el pájaro con cabeza arriba y cabeza abajo. Y también es curioso que la hayan aplicado aquí. En Port Harcourt, en Nigeria, también se censura porque vemos el PP-14, que lo tenemos aquí. Y aparte, bueno, está el control postal militar. En Camerún, llega a Camerún, que está por, no sé, a ver que me perdió ya, que está aquí, el control postal de Camerún. Y finalmente vuelve a controlarse la Martinica, que es esta marca de censura con un 12, que aquí pone control postales Martinica 12. O sea, fijaros la de gente que ha abierto esto y tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a decir que este también es otro, 3, 4, 4 aperturas, 4 censuras de 4 países, ¿no? Santa Isabel, Nigeria, Camerún y Martinica. Nada. Espero que no fuese nada importante. Bueno, veamos esta carta. Para mí es una de las rarezas de esta emisión. Es una carta franqueada con 8 valores de 5 céntimos, resultando 40 céntimos. La tarifa es una carta sencilla al extranjero, era de 70, con lo que hay una insuficiencia de 30 céntimos. En Guinea se le marca con la letra T para advertir al correo búlgaro que falta franqueo. Y lo que se hace es, según el convenio de la OPU de Buenos Aires del 39, teniendo en cuenta la peseta con relación al franco oro, que era de 1,4, o sea, 0,70 entre 0,50, lo que hacen es el franqueo, una carta sencilla del extranjero en Bulgaria eran 7 levas, así que la conversión sería 7 dividido entre 0,50 me da 14, meto 14 en la fórmula, 0,30 por 2 dividido entre 1,4 y por los 14 que hemos calculado aquí, y nos da 6 levas, que es con lo que se tasa. 1, 2, 3, 4, 5, y con este, 6. O sea, es una tasación perfecta de una carta, bueno, de Guinea a Bulgaria, tasada en Bulgaria. Es una auténtica rareza. Bueno, llegamos al final Me he propuesto acabarlo media hora por si queríamos charlar o hablar un poco y llegaremos a tiempo. Las conclusiones y principales aportaciones. Bueno, que tenemos que adelantar a noviembre de 1940, 28 de noviembre es la fecha más temprana registrada, o por lo menos que yo he sido capaz de registrar como inicio de distribución y uso. Que hay unas aportaciones
que damos ahora al proceso de offset, que yo en principio no lo he visto explicado en ningún otro sitio, pero seguramente lo habrá, donde el cuño original no partió de un grabado, que lo fue de una fotomecánica, de una fotografía obtenida por medios mecánicos, debido a los bajos detalles de impresión que tiene, que para la construcción del bloque reporte de 25 se hizo trasladando 5 veces una plancha auxiliar de 5 valores en línea. Para mí esto es clave en el estudio de este tipo de emisiones. Esto significa que cuando vemos una emisión de offset y solo ponemos el bloque reporte de 25, entre el cuño y el bloque reporte de 25 o de 20, nos hemos dejado una plancha sin estudiar. Tiene que haber unas líneas que se repiten, que es esa plancha auxiliar de 5 valores. Que hay una existencia de fallos verticales y que se repiten en la fila vertical. O sea, esto es relativamente nuevo. O sea, ya no es que se repitan bloque reporte a bloque reporte, sino que en toda la línea se van a repetir 2 veces, o en el caso de la plancha auxiliar, 5 veces en ese bloque reporte, porque se va a copiar 5 veces los 5 primeros valores. Y además, la conclusión que saqué de este proceso de fabricación es que hicieron unas planchas intermedias de 2 bloques reportes para luego trasladar esa plancha 2 veces a la plancha definitiva. ¿Por qué? Pues no lo sé. Sería una forma, que serían sus máquinas o lo que tenían en ese momento. Hay que pensar que la guerra civil terminó en el 39, esta emisión es del 1940, yo creo que fue sobre finales del 39 cuando Fourrier de Vitoria dejó de emitir sellos, y estos serían los inicios de, de la vuelta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a imprimir valores del Estado, ¿no? Y bueno, esta ha sido mi presentación, y bueno, pues justo he acabado en los 30 minutos que tenía pensado, pues para dejar 15 minutos por si nos apetecía hablar o comentar algo, o a ver qué os ha parecido, ¿no? Bueno, Enrique, la verdad que interesantísimo. Es una charla con una cantidad de estudio, me imagino las horas que has debido de pasar estudiando el Bueno, tema. son muchos meses de trabajo, para ser Sí, honesto. sí, sí, está claro que sí. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo voy a comentar lo que yo he sacado un poco por encima. Entonces, de las marcas del cuño primitivo se repiten en todos los sellos, es En decir, todos en los los sellos. 100 sellos. Correcto, Con lo cual, y en las definitivas se repite en 4 sellos de cada 100. correcto. O sea que esa es básicamente la idea. Con En, los do- en, fallos intermedios, en la definitiva se repiten en 2 de cada 100, porque hay que pensar que se trasladan 2 bloques reportes y otros 2 bloques reportes. Se trasladan 2 veces. efectivamente. Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Pues nada. Y luego otra cosa. Esta serie desde el año 31 se usa de forma, por decirlo de alguna manera, Continuada. masiva. Ujú. En el año 41 se siguen usando sellos de las primeras emisiones del año 31. A ver, del año 31 se ven muy poquitos, llegado al año anterior a la Guerra Civil, alguna vez llegas a verlos, pero se ven poquitos. Yo tengo hecho un estudio de los 198 valores que componen estas series y he hecho una mancha en el tiempo de uso para ver hasta dónde llega. La primera emisión fue una emisión calcográfica muy limpia, que no tenía ninguna sobrecarga, y se usó muy poco tiempo, porque una vez que entró la República, lo que hizo fue sobrecargar los valores. Sí, claro. Parte de los valores dejaron de usarse porque las siguientes emisiones que se copiaron de esta emisión eliminaron a los monarcas, al valor de una peseta, a valor de 80 céntimos, de una peseta de 40, de una peseta, de 4 pesetas y de 5 pesetas. Eso se elimina después. En el año 34 nace otra emisión, muy cercana a una emisión muy cortita que venía en un carnet de 1932 de la Conferencia Radiotelegrafía, que son muy raros. Y en el año 34 nace esta emisión ya sin sobrecargas, con otro dentado, con otro papel y sin numeración al dorso. Esa es la que más
tiempo va a perdurar y se va a mezclar con esta emisión. Pero en el momento que los republicanos, porque también hubo su pequeña batalla en la Guinea entre los nacionales que estaban en la isla de Fernando Po y los republicanos que estaban en la Guinea continental, tuvieron su pequeña batalla. En ese momento se tuvieron que llevar parte del material porque prácticamente desaparecen los sellos monárquicos y calcográficos para quedar prácticamente las emisiones de Fournier de Burgos sobrecargadas, valores de Franco sobrecargados y esta emisión de los indígenas, que esta nace en el año 41 y perdura hasta los años 52, 53, ya como valores auxiliares para terminar los franqueos, ¿no? Pero yo tengo alguna carta hasta con 3 emisiones diferentes, ¿no? Pero es hacernos una idea que estamos hablando de alrededor de, no llegan a 200, pero si no recuerdo mal, son 198 valores las 15 emisiones. Muchas gracias. ¿Alguien más interviene? Sobre precisamente le iba a preguntar sobre casi lo que tú le has preguntado, pero me habéis descolocado porque lo que Enrique dice que son las marcas de cuño, del cuño original, esas 4 que están sobre todo en la parte izquierda del sello, Sí. se repiten en los 5 de la primera piedra de transferencia, lógicamente, y por tanto en todos los 100 ejemplares del pliego. ¿Sí o sí? A ver, los fallos de cuño se repiten en los 100 ejemplares del sello. Y cuando Claro, ese cuño se traslada a esa primera línea, que son 5 sellos, sí, ahí van a quedar unos fallos determinados que se claro. van a repetir, pues se van a repetir 20 veces. Porque eso Enrique, es pero como dicen los de Valladolid, a mayores. sí, Además de los sí, del claro. original, a Claro, mayores. al final coges un sello y tienes que pensar que tienes 5 tipos de errores que puede haber para Eh, poder identificar su ADN, dónde está, cuál es su posición en claro. el pliego. Es que lo que tú le llamas marcas de cuño, a mí me gusta mucho más el término de marca secreta de la emisión, porque aunque esa emisión sabemos que no está falsificada, si tú te vas a las marcas originales del cuño primigenio, si buscas Uh esas -huh. marcas que tú has definido estupendamente, macho, fichado, Sí, es ¿entiendes? posible. Bueno, Julia fue uno de los grabadores que utilizó mucho esa técnica de romper líneas, Sí, ¿no? Es una forma de sí, sí. encontrarla. No, pero en este caso, una piedra litográfica son accidentes realmente litográficos, ¿no? Sí, en este caso la litografía sí. Así como las emisiones calcográficas tienen mucho menos. Y yo creo que también, que fue diseñado en parte por Enrique Baquer, porque de hecho tengo un par de 5 céntimos de la emisión calcográfica del 31 y en la parte de atrás está impreso el 5 céntimos de la emisión de perfil de Alfonso XIII, lo cual demuestra, aparte que las tintas son las mismas, si cogemos las tintas calcográficas son las mismas tintas que la emisión de Alfonso XIII de perfil. Vemos que se imprimió en el mismo momento, que imprimieron primero el de 5 céntimos de Alfonso XIII, se quedaría, no limpiarían la cama de la máquina calcográfica y cuando pusieron el pliego para hacerle el de Guinea, en la parte de atrás se quedó grabado el, el sello. Yo concretamente tengo una pareja del 5 céntimos de Guinea y en la parte de atrás impreso el 5 céntimos de Alfonso XIII de perfil. Por eso creo además que coincide en el tiempo que fueron grabados por Baquer y Enrique Baquer sí hacía marcas de rotura de cuños como marcas secretas, sí. Pero en mi mente solo tener el tema de marcas de cuño pues un poco distorsionado por mis estudios de litografía plana, ¿no? Claro. Está mejor dicho, eso por supuesto. Porque muy secretas no son. No, 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 Pero no. sí, 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 sí. ¿Alguien más Bueno, quiere intervenir? Yo tengo otra preguntilla. En los no expedidos, que además coinciden con el dentado, que es un dentado 10 un cuarto, ¿a razón de qué son no expedidos? ¿Por qué no se expidió esa emisión o es dices los que... del 32. Sí, Bueno, en estas emisiones de Guinea, de indígenas, hay dos tipos de no expedidos. Hay dos, vamos a decir, dos emisiones de no expedidos. Realmente, la emisión del carné de 1932 de la Conferencia Radiotelegrafía de Madrid no es un no expedido, sino que fueron unos sellos que se imprimieron
con muy buena impresión y se dentaron muy bien para poder entregar dentro de un carnet a las autoridades. O sea, pero la única diferencia que hay entre esos sellos y los sellos de la emisión normal del 34 es que están mejor impresos, no tienen fallos, están muy bien centrados y son muy perfectos, porque se les llama impresión esmerada, que se hacía, era muy común hacerlo para estos carnés de personalidades. Luego, debido a la falta de sellos de 1 peseta, de 4 pesetas, de 5 pesetas, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres eligió el 50 céntimos de esta emisión en color azul y quiso sacarlo sobrecargados 1 peseta, 4 pesetas y 5 pesetas, pero la guerra no permitió hacerlo. Entonces, no es que no fuese no es un no expedido, su nombre verdadero sería un no distribuido, porque no les dio tiempo a distribuir el sello, ¿no? Sello que, por cierto, es totalmente diferente al sello del 50 céntimos azul del 34, porque se parecen, pero el cielo y ciertas zonas del grabado no son. O sea, lo imprimieron expresamente para ser sobrecargados tipográficamente y cambiarles el valor. Pero realmente, su buen nombre sería no distribuidos, porque les pilló la guerra en medio y no los distribuyeron, ¿no? Oye, pues perdona que te coja otra vez a Julián la pregunta, pero es interesantísimo. Es que llevo yo dándole vueltas que, ¿cuál es tu opinión sobre, perdona que salga también de la litografía y vuelva a la calcografía, pero de estos no emitidos, que sabes que tienen una base sobre el sello del 250 con dentado 10 1/4, sabes que ese 250 azul existe también en dentado 14, dentado fino Correcto. o propio de la emisión primigenia, ¿no? Entonces, ¿tú no opinas que ese sello debería de estar catalogado como tal sello? ¿Lo has visto Bueno, alguna vez usado? el sello de dentado 14 azul, del 50 azul, es un Sí. sello que pertenece a los no distribuidos o no expedidos sobrecargados 1, 4 y 5. Simplemente porque ese sello, ese color azul y ese grabado corresponden a esa emisión, no es del anterior. Debería estar catalogado como los sellos que iban a ser sobrecargados. De hecho, yo he cogido ese sello, he cogido el sello de la emisión del 34, he cogido los sobrecargados, los he metido en una cámara de luz neutra, hemos cambiado las luces el tipo de luz y hemos visto que la reflectancia que da son iguales ese sello al resto de los no emitidos, pero totalmente diferente a los del 34. Es otro papel y además cielo, palmera y algunos detalles están retrabajados. Es otro sello. Es de la emisión de los no Emitidos. de los no emitidos, de los que están No distribuidos. simplemente que está sin. Es muy similar a lo que sucedió con el sello de Franco de la Guinea, cuando estaban sobrecargados Guinea con mayor distancia de Guinea española, y lo único que pasó es que no lo sobrecargaron con el nuevo valor y se quedaron sin sobrecargar, pero pertenecerían a la emisión de los sobrecargados. Entonces, para ti es correcto catalogar este sello como el 250D, como una variedad de dentado de la emisión del 32-34. Para mí sería correcto, déjame que lo diga bien, para no meter Sí. la pata, para mí sería correcto catalogarlo dentro de la emisión de 1936, con los sellos habilitados no expedidos. Porque ese sello es de esos. O sea, como un no emitido más o como un no distribuido Claro, más. porque el 14 dentado existe sobrecargado y no sobrecargado. Existe sobrecargado 1 peseta. Existe también Sí, sobrecarga una sí, sí, peseta. sí, sí, sí. Ostras, pues mira, ya otro argumento para. Vamos, En nada fin. nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Lo Que tenéis sí, que aquí. sí. Este se me ha Lo ido a mí de tenéis la aquí. cabeza. Correcto, Nada nuevo. correcto. Nada Oye, no nuevo. me cabe. Pero El catálogo, luego, el catálogo entero todavía no me cabe en la cabeza. ya. Pero llevo muchos años estudiando estas emisiones de Guinea, pero Por eso sí, estoy aparte, el sello aprovechando. está grabado diferente también. Sí, Se sí, sí. parece, pero no es igual. Esto es lo importante, como tú bien dices, Sí, sí. sí. Es un sello de 1936. Ujú. Bueno, Interesante. ¿alguna cuestión más que Enrique Sí, Sí. sí, A ver, perdón, que antes lo he César, intentado, pero no se oía. Es venga. cuando estabas hablando del proceso por el que se empezó a diseñar el sello y hablas de fotomecánica. Hicieron una fotografía fotomecánica.
¿Me Sí. podrías hablar un poco de eso o que simplemente es una máquina más rudimentaria? Sí, era una fotocopiadora rudimentaria, por decir de alguna manera. Era una posibilidad de copiar imágenes. A ver, antiguamente, muy antiguamente, tú podías grabar con una especie de llamaban pantógrafos y tal, que por medio de longitudes de barras conseguías ampliar, podías diseñar un sello a un tamaño A4 y por medio de una serie de mecanismos, en el otro, una vez que repasas el grabado, conseguías un sello pequeñito. Pero luego la técnica de la fotografía en los años 30 fue consiguiendo hacer lo que llaman fotomecánica, fotografías, fotocopias o copias de fotografías, bastante toscas, ¿eh? Bastante toscas. Era una invención alemana, hay algún sello por ahí, y casi siempre son sellos baratos, de poco. Creo que en la República Checa sacaron unos al principio, nada más acaba la Segunda Guerra Mundial. La ventaja es que diseñas muy rápido, porque es copiar, no es fotocopiar, entre comillas, ¿no? Vale, gracias, Enrique. ¿Alguna Bueno, intervención más? pues nada, yo espero que haya sido interesante para todos, Sí, que Sí, esto muy queda en interesante. nuestra sociedad y sirve de pista, ¿no? Para estudiar otras. Yo creo que la mejor aportación de este estudio es que cuando alguien quiera animarse con un sello calcográfico, con un sello impreso en litografía offset, pues hombre, ya tiene una idea de, por lo menos ya sabe lo que tiene que buscar, ¿no? la verdad es que sí, que ha sido interesantísimo, pero bueno, ha habido mucha información y vamos a colgar enseguida la conferencia en YouTube y seguramente que más de uno la vamos a ver Bueno, y espero, he repetidamente. intentado elegir alguna de las mejores cartas de Sí. esta parte de la misión y porque me gustaba poneros unas cartas que den un significado. Es una época de censuras y creo que quedan cartas que son extraordinarias las que hemos Sí, visto sí, en sí. esta presentación, ¿no? La verdad que ha sido muy bonitas, especialmente la de Bulgaria, con su tasao en la parte de atrás. A mí particularmente me ha gustado mucho. A mí me gusta Bueno, la retenida porque Enrique, es muy sí, significativa, ¿no? Enrique, Sí, 6 años. Alejandro, sí, 6 años. una Alejandro, pregunta, una pregunta totalmente fuera de la conferencia. ¿Cómo diferencias el offset de la litografía? es una muy buena pregunta. A ver, lo primero, es una muy buena pregunta. Lo primero, porque no tenemos que encontrar fallos verticales. Si empezamos a encontrar fallos que se repiten verticalmente en la línea del pliego, tenemos que empezar a sospechar que el proceso no ha sido de litografía plana. Primero es fácil porque la litografía plana es un proceso antiguo. Es un proceso de litografías, de empresas litográficas, pues bueno, pues no sé, la de Zaragoza, la de Burgos, pero por ejemplo Vitoria, que Vitoria no utilizaba litografía plana, enseguida tenía máquinas modernas por rodillos y así se lo hizo saber, ¿no? Pero con independencia de investigar pues qué tipo de maquinaria podía tener esa empresa, es importante el ver eso. La gran clave es, ¿tengo fallos que se repiten verticalmente más allá del bloque reporte? Sí, rodillo. Ya. Eso es offset. Ujú. Y hay ciertas manchas que son fáciles de encontrar y cuando vemos que pum, 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 se repiten, pues es un rodillo que va girando y va dejando la mancha. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias Muy y gracias a interesante. todos por Gracias, Enrique. asistir. Gracias especialmente a ti, Enrique, por Bueno, darnos a esta vosotros magnífica por asistir. charla. Y nada, hasta la próxima. Que todo vaya bien. Seguimos en el Ágora y seguimos en Afinet. Y nada, vamos a celebrar nuestro 20 aniversario y contamos con todos vosotros para estas celebraciones. Será una exposición importante que haremos, en fin, iremos haciendo actos con motivo del 20 aniversario. Así que contamos con vosotros y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. Enrique. Venga, buenas noches. Enhorabuena, enhorabuena, Buenas trabajazo. noches.